Estamos listos para acompañarte al final de tu día. Queremos reflexionar contigo sobre tus relaciones personales, tu familia, tus emociones, tu vida. Te invitamos a que te quedes y juntos construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a su manual de vida, lugar de reflexión donde tu participación es fundamental. Tú nos ayudas a escribir cada capítulo de este manual. Hoy es 5 de febrero. ¿Tú sabes que se conmemora el día de hoy o simplemente sabes que el lunes, el día de ayer, fue puente porque, quién sabe? ¿Tienes idea qué es lo que se conmemora? Es una parte muy importante porque desde luego se conmemora la aprobación de la Constitución de México por el Congreso Constituyente de México. El día de la Constitución es, y esta es una parte importante, el día en que se conmemora el momento en que fue aprobada la Carta Magna, es decir, la ley fundamental de la nación. Y esto es lo que nos permite saber a qué tenemos derecho, qué cosas son las que tenemos que manejar. Es la forma en la que se va manejando, desde luego, las relaciones entre los poderes, el poder legislativo, ejecutivo y judicial, y las órdenes de gobierno y los ciudadanos. En realidad, todos deberíamos de conocer la Constitución, que es lo que nos permite poder defender nuestros derechos. Es lo que nos permite saber a qué tenemos derecho y cuándo estamos realmente fuera de lugar. El 5 de febrero es un día importante en la historia, y es lo que va haciendo que nosotros cuidemos nuestras leyes y que aprendamos qué significa estar en orden. El día de hoy tenemos un tema interesante. El tema tiene que ver con aquella parte donde cuando no sabemos decir que no. Y a veces no tenemos idea de cómo manejar esta parte porque nos han enseñado a veces desde chico a decir que sí, y en esa parte nos quedamos atorados. Podemos ver cómo un chico va creciendo, y en el momento que va creciendo puede ser que sus amigos lo presionan a hacer diferentes cosas. Los padres siempre están preocupados por decir cómo le enseño a mi hijo a protegerse, a defenderse, cómo lo enseño para que él sepa decir que no, cómo lo enseño para que él, el día de mañana que le ofrezcan alcohol o droga, sepa cómo manejar las cosas, cómo le enseño a mi hija a decir no cuando se trate de promiscuidad o de que la busquen de una forma en la que ella no quisiera. Invariablemente mi respuesta a los padres es: tú puedes ayudarlos a que ellos aprendan a decir no desde que empiezan cerca de los 2 años a manejar los berrinches. La etapa de berrinches es el momento en el que viene la diferenciación del yo, es cuando el niño puede querer algo diferente a lo que los papás quieren. Y en ese momento las 3 palabras favoritas del niño son no, mío, yo solito, que es como empieza a darse la autoafirmación. Y esto, en la forma que los padres permitan que el niño va manejando esta parte, va haciendo desde luego que su carácter se vaya desarrollando y que él sepa perfectamente el día de mañana cómo decir no. En el momento en el que los amigos lo insten a beber, a ver, tómate un trago, no seas maricón, tú puedes, y que él pueda tener el carácter para decir no, no lo hago, para que él sepa cómo decidir lo mejor de él. Esto se aprende desde pequeño. Y a veces los padres no nos damos cuenta que somos nosotros los que bloqueamos su capacidad de decir no. Y cuando ya están más grandes les cuesta mucho trabajo decir que no. ¿Tú cómo vives esta parte? Resulta que tu vecino te pide que le lleves un día que se le hizo tarde, le des aventón a sus hijos de la escuela porque están en la misma escuela, pero después se convierte en lo del día a día, y entonces llega el momento en el que él, como tú le dijiste que sí, ya da por hecho de que tú vas a llevar a sus hijos, y después de un mes los sigues llevando, y a lo mejor tú te quejas entre dientes diciendo que abusivo. No sabes cómo poner un límite, no sabes cómo decir que no sabes cómo ir con tu vecino para decirle: oye, no, este tipo de cosas me parecen un abuso, creo que tú te tienes que hacer cargo de tus hijos, no yo. ¿Piensas que sería mala onda? ¿Cómo manejas esta parte? Comunícate con nosotros a los teléfonos 3811-364 o 3811-0615 o a nuestro WhatsApp 3328-005912. 3328-005912. ¿Cómo manejas el no?
¿Cómo haces tú para saber cómo poner un límite? Porque déjame decirte que a veces cuando no sabemos poner límites, resulta que nosotros simplemente vamos aceptando lo que los demás dicen y invariablemente, cuando tú no sabes cómo decir que no, al decir sí, estás haciendo lo que los demás quieren. Cuando tú sabes cómo decir que no, es el momento en el que tú decides lo que quieres hacer en vez de hacer lo que los demás quieren o te están pidiendo. El principio del no es el principio de la determinación y es el principio de la libertad. Dicen que la autoestima es cómo manejar adecuadamente la palabra no. Cuando nosotros no sabemos cómo usar la palabra no, estamos perdidos. Una persona que no sabe decir que no es una persona que va a tener una estima baja. Y en esta vida nos toca de repente darnos cuenta que encontramos con personas que no saben lo que quieren. Son muy buenos para decir lo que no quieren. No me gusta esto, no me gusta lo otro. Se resisten, se maneja a veces una resistencia pasiva, pero no saben cómo decir que sí. Y nosotros vamos viendo que en esta parte las cosas no son las más adecuadas. Podemos tener claro en el momento en que llega el marido y le dice a la mujer, ¿dónde quieres ir a cenar? Y entonces ella dice, donde tú quieras. Y el momento que dice donde tú quieras, a lo mejor no tiene claro, pero lo que va haciendo con eso es simplemente el ceder. No se trata nada más que digas que al restaurante, sino que tengas claro qué quieres hacer. Oye, no me importa, fíjate que llevo prisa, me gustaría que sí tomamos algo rápido y nos vamos. No, me gustaría un lugar donde nos podamos sentar y podamos platicar. Me gustaría algo debes de querer. Cuando dices donde tú quieras es como estar negando lo que tú quieres, negándote a ti misma y dejando que los demás hagan o que los demás decidan. En el momento en el que él agarra camino y termina con los tacos del compadre marinero, en ese momento, ¿cómo? ¿Aquí? ¿Otra vez? Y entonces dice él, pues no, que donde yo quería. Pues sí, pero yo creí que tenías otras ideas. Y entonces entran al restaurante y le dice, ¿dónde te quieres sentar, vieja? Y entonces ella dice, pues donde tú quieras. Y va y se sienta y en ese momento le dice, ¿cómo? ¿Aquí? ¿Junto al baño? ¿Qué no pudiste encontrar? Y él le dice, pues me dijiste que donde quisiera. No tenemos claro a veces cómo de no decir lo que queremos propicia que terminemos en el lugar que no queremos. Y esto es importante hacerlo. Lo platicamos a lo mejor de asuntos, de situaciones, pero déjame decirte que esto tiene que ver con muchas cosas. Muchas veces hay cosas que no quieres hacer, pero no sabes cómo decir que no. ¿Cuántas veces te han invitado a una reunión a la que sabes que no vas a ir, pero como no sabes decir que no, dices, sí, ahí nos vemos, aunque ya sabes que no vas a ir? Aunque quedes mal, no importa. Qué difícil es a veces decir que no porque no nos han enseñado. Y acuérdate, una de las cosas que estamos manejando como más importante es saber decir que no es la forma en la que la autoestima va creciendo, en que empezamos a trabajar la autodeterminación. La palabra más adecuada para la libertad es cuando podemos decir yo no, prefiero, y en ese momento decimos lo que queremos. ¿Tú cómo lo haces? Has llegado al lugar indicado. Este es para ti. Para construir un manual de vida con el Dr. Echegaray. Comenta en Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de cuando no sabemos decir que no. Cuando no sabemos a veces ni siquiera lo que queremos. Tenemos muy claro lo que no queremos, pero no sabemos decir lo que queremos. Y esto desde luego que es una parte importantísima. Una persona que no sabe lo que quiere es una persona que no va a poder decidir en la vida hacia dónde va. Podemos darnos cuenta de que a veces esta chica puede dejarse llevar por el novio y el novio es el que va diciendo qué es lo que quiere y cómo lo quiere hacer. Y entonces van a ir al ritmo que él quiere y él probablemente dice, pues es que ya nos vamos a casar y ella no quiere realmente, pero no sabe cómo decir por qué, porque él va presionando y comentando y ahora su familia lo sabe, mete en presión, no sabe cómo poder decir claramente que no para decir, oye, no, yo prefiero esperarme, no estoy segura, no, porque eso sería un mensaje claro de que no lo quiere y entonces va a haber problemas. Cuando una persona no sabe sostener su opinión, puedes estar seguro que lo que está sucediendo es que esa persona tiene la estima muy baja. No sabe cómo ser firme. No sabe que en esta vida tiene derecho de decidir la forma de hablar, comportarse, vestir.
¿Cuántas veces no has escuchado que de repente un muchacho le pide a una chica que se cambie el vestido o la blusa que trae? Él decide cómo debes vestir para que él se sienta cómodo. Él es el que sabe cómo te deberías de vestir porque cree que eso es lo decente y adecuado, y cuando no vas vestido como él quiere, entonces tienes que irte a cambiar. Él decide cómo debes hablar, qué cosas decir y cómo comportarte, o incluso qué amigos tener. ¿Cuántas veces no queremos ir a un lugar determinado, pero nos sentimos presionados por el grupo? ¿Qué decimos en una fiesta cuando los amigos deciden jugar un juego que puede ser incómodo? Y muchas chicas participan por la vergüenza de no ser excluidas en el grupo, no saber decir que no. Y terminan probablemente exponiéndose a un juego en el que no están cómodas y que probablemente puedan después del juego lamentar la forma como fueron tratadas o cómo se fue manejando. A final de cuentas, cuando están en el juego en el que no quieren jugar, muy probablemente van a ser criticadas de todas formas. Recuerda, para poder exigir tus derechos necesitas saber cuáles son. El primer derecho, y que es el que define a todos, es decidir. Tú tienes todo el derecho del mundo de decidir tu forma de hablar, de comportarte o de vestir. Eso sí, hay un límite, siempre y cuando esto no afecte los derechos. No estoy hablando de los sentimientos, los derechos de los demás, derechos reales. Porque cuando decimos es que si te vistes así yo me siento incómodo y yo soy tu novio y no deberías, en ese momento desde luego lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de que el cómo se sienta él es un problema que él tiene. Por eso cuando hablamos de esta asertividad y el aprender la diferenciación, es que importante el que yo sepa que hay una diferencia enorme entre lo que tú sientes y yo siento, entre lo que tú piensas o crees y lo que yo siento. Y que la comunicación es cómo ponemos en común las ideas para poder dialogar y hablar al respecto. El primer derecho, como decíamos, es decidir la forma de hablar, de comportarse o de vestir. El segundo es ser tratado con respeto. ¿Qué es respeto? Es de igual a igual. Nosotros creemos que tenemos que tratar diferente a las personas según su importancia y te dirían, no, eso es deferencia. Cuando nosotros creemos que hay alguien muy importante y hay que hablarle bien y bonito, ¿por qué? Porque es una persona importante, ya estamos perdidos. ¿Por qué? Porque todos debemos ser tratados con respeto, de igual a igual. No hay personas superiores ni inferiores, ni más importantes ni menos importantes. Todos somos igual de importantes y si no nos damos nosotros nuestro lugar para ser tratados con respeto, terminaremos en el lugar que no queremos. El tercer derecho es aprender a decir no sin sentirte culpable. A veces, si no tenemos clara esta parte, no sabemos cómo decir no, que es lo que estamos hablando ahorita, porque cuando digo no me siento culpable. Me enseñaron en mi casa que decir no era de mala educación y uno tiene que saber cómo decir sí. Cómo debe uno pensar en los demás, cómo debe uno de hacer lo correcto. Y esto va haciendo que después no sepas realmente lo que tú quieres y vas haciendo cosas en la vida que no quieres simplemente porque la culpa te va empujando y te va llevando. El cuarto derecho es aprender a pedir lo que quieres o solicitar información. ¿Cómo le voy a pedir o a preguntar a alguien algo que quiero? ¿Cómo le puedo preguntar que me preste su teléfono para hacer una llamada? ¿Cómo puedo pedirle información sobre algo que quisiera o preguntarle algo que me es importante a mí? Y yo creo que no puedo hacerlo porque si lo hiciera entonces estaría probablemente faltándole al respeto. Y yo le puedo pedir información. Está platicando un amigo o alguien conocido o alguien muy cercano y me está dando información de algo y que a mí me falta información y le puedo decir quién es fulanito, cómo es, a dónde fueron. Yo puedo pedir información y puedo pedir lo que quiero. Me das un ride, me llevas, me recoges, me prestas, y recuerda, tú puedes pedir lo que quieras y el otro tiene todo el derecho del mundo de decir no sin sentirse culpable y esto es que va haciendo que los derechos vayan funcionando. El quinto es cambiar de opinión. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión y a veces no nos damos cuenta. No tenemos claro que cambiar de opinión es de sabios. Creemos nosotros que si nos comprometimos a algo tenemos que cumplirlo porque somos de palabra y no nos damos cuenta de que a veces podemos tener información diferente y que en ese momento, cuando tenemos más información de algo, podemos decir, oye, lamento mucho, pero ¿qué crees? Fíjate que aquello que te había dicho y poder cambiar de opinión. No se trata de que porque una vez lo dijiste ya lo tienes que cumplir.
Tú puedes decir que has cambiado tu opinión con la nueva información que tienes, porque has pensado mejor las cosas, porque has tomado otra decisión y siempre tendrás derecho a cambiar de opinión. El 6 es: todos tenemos derecho a cometer errores. Parece mentira, pero la gran mayoría de las personas creemos que cometer errores es lo más grave que nos puede pasar en la vida y que esto no se debería de dar, no debería de hacerse, y entonces estamos atorados, atrapados, sin saber que cometer errores es parte de la vida. Los niños aprenden a caminar cayéndose. Cada caída, cada error es un aprendizaje que tenemos que hacer. En el momento en el que yo cometo un error es la oportunidad maravillosa de aprender algo nuevo, de cambiar un punto de vista, de poder descubrir una nueva forma de hacer las cosas. Cometer un error es algo valioso, porque en el momento en que cometo un error, estoy poniendo de manifiesto algo que me falta aprender. Cuando creemos que no debemos cometer errores, nos quedamos paralizados sin saber cómo hacer las cosas. Y esto desde luego nos deja muy atorados y no nos permite entender que todas las personas cometemos errores. Es como si creyéramos que los demás no se equivocan, el único que se equivoca soy yo, y entonces tengo mucha vergüenza de poder cometer un error porque así los demás se van a dar cuenta. Déjame decirte que no. Todos cometemos errores y cometer errores es una de las cosas que tenemos que aprender en esta vida. En la medida que te aceptes como un ser falible, como alguien que va a mejorar, que va a aprender, pero que puede cometer muchos errores, verás cómo cambia tu estima en el momento que lo entiendes. El 7º derecho es tomar tiempo y pensar antes de decidir. Te llegan a ti a pedir una opinión, a pedir algo, a decirte algo. Tú tienes todo el derecho del mundo de tomar tiempo y decir, ¿sabes qué? Déjame pensarlo. No, es que quiero que me resuelvas ahorita mismo. Si quieres que te resuelva ahorita mismo, lo que te voy a decir es no. Si me das tiempo de pensarlo, entonces puedo ver cuáles son los beneficios y qué es o cómo me voy a ver afectado con esto, y te puedo responder diferente. Cuando tú te permites ser presionado a tomar una decisión por el momento y por la presión, en ese momento no estás ejerciendo tus derechos. A veces, si no tenemos claro, hay incluso vendedores, personas que saben manejar esto para sacar una ventaja y te abordan, te dan una información, son varios, te empujan y terminas a la mejor haciendo algo que no quieres. Siempre tienes el derecho de tomar tiempo y pensar antes de decidir. El 8, que a veces no tenemos muy claro cómo manejarlo, es sentir emociones y expresar sentimientos. A veces, y no tenemos claro, creemos que lo que estamos sintiendo está mal. Tú tienes todo el derecho del mundo de sentirte como te sientes y no tienes por qué tratar o creer que te tienes que sentir muy cool para estar bien, de sentirte bien, contento. No, tú puedes sentirte airado o te puedes sentir asustado o preocupado o angustiado. Tú puedes expresar cualquier emoción. Cuando nosotros creemos que no la debemos de sentir, en ese momento estamos perdidos, porque quiere decir que vamos a cerrar la parte más importante de nuestro ser, el corazón. Las emociones son aquello que se va a manifestar a través de que nos acercamos a los demás, como esa intimidad. Cuando tú puedes hablar de cómo te sientes, de lo que realmente sientes en lo profundo. Sentir emociones es humano y tienes todo el derecho del mundo de sentirlas. Y además las puedes expresar si quieres. En el momento en que a ti te dicen, oye, pero ¿por qué lloras? Casi como si tuvieras que pasar un memorándum diciendo por qué tienes el derecho a llorar. En ese momento ya estamos perdidos. Tienes derecho a estar triste o estar enojado o sentirte mal o estar cansado y expresarlo. 9. Todos tenemos derecho a hacer menos de lo que humanamente somos capaces. Cuando estamos cansados, cuando nos sentimos mal, cuando nos sentimos enfermos, cuando damos de la pila baja, podemos hacer menos. No siempre traer el acelerador a fondo, dando el mejor esfuerzo. Aun cuando es importante poder intentarlo, todos tenemos derecho a hacer menos. Y el 10, que es el más importante de todos, es: tengo derecho a sentirme bien conmigo mismo. Esta parte es fundamental y a veces no sabemos cómo manejarla. Ahora es momento de escucharte, de construir este manual juntos. Estas son tus preguntas y queremos ayudarte a encontrar una respuesta. Gracias que sigues con nosotros, gracias que participas en este programa. Tu opinión nos es muy importante. Desde tu automóvil, en la comodidad de tu casa, cada vez que tú
te comunicas, te tomas la molestia de enviarnos un mensaje, desde luego que nosotros lo valoramos. Esto nos ayuda a orientar hacia dónde debemos dirigirnos. Un anónimo de 65 años nos comenta: llevo 40 años de casado y mi esposa es una mujer muy dominante. Cuando le digo que no, se molesta mucho y siempre termino por ceder en lo que sea que ella quiera con tal de no verla enojada. Desde luego, querido anónimo, y déjame decirte que las relaciones se van construyendo a lo largo del tiempo. ¿Tú imaginas cuando eran amigos, antes de que fueran novios, que tú le dijeras que no, ella se iba a enojar? ¿Tú imaginas al principio de que inician el noviazgo y que están en la etapa de enamoramiento que dijeras no y ella se enojaba? A lo mejor no tenemos claro. Puede ser que un buen día pasamos por ella a recogerla y quedamos de pasar a las 7 porque a las 7:30 empezaba o a las 8 la función de cine y entonces llegamos por ella a las 7 y no está lista. Y el momento que no está lista, a lo mejor tenemos nosotros que pasar a la sala y quedarnos ahí con el hermanito incómodo que nos va haciendo sus gracias y nosotros haciendo tiempo hasta que finalmente ella baja. Y entonces en el momento en el que baja es cuando yo tengo que decir qué es lo que a mí me está sucediendo con esto. En el momento en el que yo, como soy muy educado, digo, wow, valió la pena esperar, bien, es preciosa, es como si tú estuvieras enviando el mensaje: mi tiempo no importa, aquí estoy y podré esperarte el tiempo que quieras. Tampoco se trata de que si se tarda tú dices, bueno, si no estás lista y nos vemos, adiós, te vas y la dejas ahí. Lo cual sería una actitud probablemente agresiva. Tú siempre tienes la oportunidad de poder decir qué te sucede. Oye, mira, yo encantado de la vida, quiero salir contigo, pero cuando llego y me haces esperar 20 minutos me es muy incómodo. Me gustaría que trataras de cuidar tu tiempo. Tú puedes decirlo de diferentes maneras. Cuida tu forma de decir las cosas, pero trata de poner límites. Cuando tú no sabes cómo poner límites, entonces la relación se va moviendo y a la hora que se va moviendo empieza a convertirse cada vez más incómoda. Llega el momento en el que ya tienen un tiempo de casado y entonces probablemente tú hiciste algo que a ella no le gusta. Como que a lo mejor probablemente en camino a tu casa pasaste con los amigos, te tomaste una cerveza y cuando llegas está enojada. El enojo, desde luego, tiene que ver con una parte que a lo mejor no tienes muy claro. El enojo es la forma en la que alguien manipula a través de presionar. ¿Qué significa esto? Significa que cuando una persona se siente incómoda por algo que hizo otro, debería de poder decir, oye, me siento incómodo con esto, ¿qué pasó? Va a ser algo que normalmente manejas, ¿por qué pasaste a tomarte una cerveza? Pero cuando no sabemos manejar eso, nos movemos a la postura que conocemos, que es la postura de autoridad. Los papás se enojan con su hijo cuando hace algo malo, y cuando tu mujer se sube a la postura de enojo, es como si se estuviera poniendo en la postura de madre, no de pareja al igual, de madre, y desde esa postura desde luego va a decir lo que parece o no parece, y si tú te ubicas en la postura de niño te sientes regañado y dices perdón, no lo vuelvo a hacer, o simplemente te callas o terminas haciendo lo que ella quiere. Cada vez que tú callas, aunque no te des cuenta, estás permitiendo un trato así. Cuando tú le dices, bueno, pues puedes molestarte si quieres, pero no lo estoy haciendo para que te enojes, las cosas cambian. Cuando tú puedes decir lo que piensas si quieres, en ese momento tú estás ejerciendo un derecho y se trata de cuidar las formas, la forma como lo dices, pero siempre tendrá la posibilidad de decir lo que tú crees que es correcto para ti. Un anónimo de 30 años nos comenta, en mi trabajo me piden que doble turno o cubra a otros compañeros que ya saben, como ya saben que nunca les digo no, aparte de que cuando pasa eso, mi jefe suele ser rencoroso. Cuando no se puede doblar un turno, eso hace que yo no sepa decir no por miedo laboral. Desde luego que hay diferentes cosas. A veces no tenemos claro cómo. En el momento en que una persona acepta algo que va en contra de sus derechos, es como si estuviera incurriendo desde luego en falta. Y yo creo que es importante el que tú puedas hablar con tu jefe y decirle, mira, hoy es una situación especial y con gusto te voy a aceptar, te voy a doblar el turno, me voy a quedar, pero déjame decirte que esta situación es incómoda y no me gustaría que sea yo el que siempre se está quedando en esa parte. Estoy aceptando para no generar en principio un conflicto, pero estoy hablando para decir mi opinión y estoy diciendo me gustaría que nos podamos decir o podamos manejar qué es lo que queremos.
Cuando nosotros tenemos claro y podemos decirle a la persona que está ahí, y le podemos decir que estamos en desacuerdo con lo que él quiere, aun cuando nosotros estamos siendo accesibles, es en esta ocasión sí, pero déjame decirte que no es lo que siempre vaya yo a manejar. En ese momento la otra persona puede pensar y decir, bueno, está bien, tengo que decirle a otras personas. Cuando tú dices, van 3 ocasiones en las que me pides que me quede y no le has pedido a otro que cubre el turno. Esto me parece que es un abuso. Lo voy a hacer en esta ocasión, pero me gustaría que pienses y que sean otras las personas que se queden también en mi lugar. No soy yo la única persona que puede doblar un turno y en ese momento tú estás poniendo un límite. A la siguiente vez que te lo puedan decir, puedes decir, ¿recuerdas que te dije que hay otras personas que pueden doblar el turno? Cuando me dices a mí, es como si me estuvieras haciendo un acoso laboral y esa parte no me agrada. Pero ya lo dijiste 1, 2 ocasiones. ¿Te puede venir un problema o un problema laboral? Todo depende si sabes cómo, dónde y qué instancias manejar para no permitir el abuso. Porque si tú lo permites, vas a ser cómplice de eso. Jorge, de 35 años, nos dice, tengo un negocio en el cual soy socio con un amigo y él llega a hacer sus trabajos gratis a sus amistades por el hecho de no saber cómo decir que no. Y eso nos perjudica en los ingresos del negocio y por una parte muchos piensan que también yo cedo o voy a ceder a regalar mi trabajo. Y te diría que en esa parte, desde luego, es bien importante lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque si tú vas a hacer un trabajo a un amigo y el amigo te lo está pidiendo, déjame decirte que cuando te sientes de igual a igual entenderás que tu amigo, por ser tu amigo, te pidió que hicieras el trabajo. Pero cuando tú lo haces gratis, tú estás permitiendo un abuso. Tu amigo debería de saber que ese trabajo se cobra y que al momento que te habla es porque tiene la amistad y que está seguro de que te va a pagar. Y entonces tú le dices, amigo, mira, yo aquí estoy, te lo voy a hacer muy bien, es más, te puedo cobrar más barato, puedo hacer esto, pero desde luego que cobras. En el momento en que tú no cobras es como decirle a tu amigo, ¿sabes qué? Quiere decir que yo no voy a cobrar mi trabajo porque tú eres más importante que mi trabajo, porque lo que tú quieres es más importante que lo que yo quiero, y eso se trata de una baja estima. Me parece importante que puedas hablar con tu socio y que le puedas decir, querido socio, en el momento en que tú le haces un trabajo gratis a un amigo, pues tú vas a pagar la parte que me correspondería a mí. ¿Por qué? Porque si no, yo soy el que estoy también pagando con tu amigo. Cóbrale la mitad si quieres, tú no cobres tu parte, pero hay una parte que a mí sí me correspondería. Y en ese momento vas a ir poniendo límites. Recuerda, la forma en la que dices las cosas es muy importante. No se trata de gritar, de pelear, de insultar, sino se trata de hablar en un tono amable, pero firme y decir los argumentos que tú crees que debes de tener. Yo creo que es importante no regalar tu trabajo. Creo que es importante cuidar cómo se va manejando el negocio. Alicia nos comenta, el problema es que desde pequeños nos inculcan en casa a honrar a nuestra palabra y no nos enseñan a rectificar o cambiar de opinión. Desde luego, y una de las cosas que son muy importantes, Alicia, es identificar que nosotros podemos dar una información, podemos tomar una decisión o empeñar nuestra palabra, y cuando cambian las situaciones o la información que tenemos todo el derecho del mundo de poder modificar o cambiar. Me parece importante que sepas cómo hacerte cargo de lo que tú dijiste, cómo hacerte responsable. Es que yo quedé de darte un aventón después saliendo de la fiesta, pero ¿qué crees? Tengo que ir a tal lado, lamento mucho, no voy a poder darte el aventón, te puedo llevar a algún lado, puedo compensarte de alguna forma, pero, y estoy diciendo en esto, cambié la decisión o el compromiso que tenía y lo que quiero es no afectarte. ¿Cómo podemos hacer? Y estoy tomando tu opinión, te estoy poniendo en un lugar en el que tú también puedes opinar y entre los dos a lo mejor podemos pensar cómo resolver. No se trata nada más de cambiar de opinión y decir, pues te había dicho que sí, pero ahora fíjate que no. Desde luego que no. Lo que dices tú es bien importante. Tenemos que comprometernos con nuestra palabra. Ello implica hacerme responsable también cuando cambio una decisión. Y hacerme responsable es saber que tal vez voy a generar una situación difícil para ti y quiero hacerme cargo de eso. En el momento en el que puedo y te involucro y te digo, en este momento no voy a poder hacer esto contigo, ¿cómo podemos hacer? Es el momento en el que yo también trato de encontrar una solución a la situación en la que yo
y estoy poniéndote a ti al cambiar mi opinión. Pero en el momento en el que tú dices, pues es que ya dije que sí y me tengo que quedar ahí, probablemente estás en un lugar muy incómodo. Y esa parte a lo mejor no te das cuenta, pero lo que va a hacer es que te sientas cada vez más mal. En el momento en el que tú te comportas en forma sumisa y haces algo que no quieres, estás empezando a cargar energía dentro. Y eso, a la larga, te va a llevar a una forma de comportamiento agresivo, a través de la agresión directa, explotando, o de una agresión pasiva, con malas caras, con malos modos, y esa agresión pasiva, déjame decirte, es incluso peor que la agresión activa. Esa agresión pasiva también lastima. Aprende, no te dejes llevar a la sumisión por no saber decir que no. Y si te sientes molesto, puedes decir, me siento incómodo con esta situación, y expresa lo que está sucediendo. Si tú no sabes cómo poner un límite, nadie va a poder ayudarte. El punto más importante es cuando tú logras darte cuenta de que tú eres tu principal recurso y que la forma más importante de convivir con los demás es manejarse a través del respeto. Y el respeto es cuando respetas a los demás, pero también cuando haces respetar tus derechos. Esta parte es fundamental. Antes de llegar a casa y después de la cena, escuchas al Dr. Echegaray en Manual de Vida. Comunícate a través del Facebook Echegaray Éxtasis FM. Gracias que siguen con nosotros. Estamos hablando de cuando no sabes decir que no. Hablamos de cómo el saber decir no es la parte más importante de la autoestima. Una buena estima es resultado de que una persona sabe poner límites, pero a veces no sabemos poner límites. ¿Por qué? En ocasiones por la necesidad de aprobación. Cuando nos educan, nos enseñan qué importante es la aprobación de los demás, a cuidar las necesidades de los otros antes que las nuestras. Cede el paso, cede el asiento. Cuando niños, la atención y aprobación de los padres es una necesidad indispensable. Y aprendemos a dar gusto a nuestros padres, a nuestros mayores, a los demás, sacrificando nuestras necesidades. Luego probablemente aprendemos a buscar la aprobación de los maestros, de los amigos, de la pareja, de los jefes. Y a través de toda una serie de situaciones aprendemos finalmente a estar pensando en qué pensarán los demás de nosotros. El momento en el que voy a hacer o decir algo, estoy atorado sin saber cómo poner un límite y poder hablar de las cosas. ¿Por qué? Porque creo que ante todo necesito la aprobación de los demás. Recuerda, no necesitas la aprobación de nadie. Es agradable, es sano, es bueno recibir la aprobación de los demás, pero no es una necesidad. Recuerda que si tú estás siempre apostando a que si los demás te desaprueban, dejas de ser una persona valiosa, te estás poniendo en manos de los demás. Es más, el momento en que haces lo que los demás quieren es el momento en el que terminas devaluado. Es importante que te des cuenta que en el fondo lo que está sucediendo es que nos desaprobamos a nosotros mismos, nos sentimos adecuados y entonces lo que hacemos es buscamos nuestro valor en la opinión, en la forma que los demás nos dicen. En ocasiones la sobreprotección está detrás de un concepto de nosotros mismos superior. Yo me siento superior a los demás, me creo más fuerte, más hábil que los demás, y esto a veces propicia que yo crea que mi responsabilidad es cuidar los sentimientos y las necesidades de otros. Y puedo pensar que siempre hay una forma perfecta de hacer las cosas. Y si yo no encontré la forma perfecta de hacer o decir las cosas, entonces me quedo callado y acepto los que los demás quieren. Al no encontrar la forma de decir las cosas sin lastimar, creo que es mi culpa y en ese momento me quedo callado. Cuando los demás desconocen la importancia de los límites, con frecuencia lo pueden ver como una forma de agresión o de rechazo y pueden malinterpretar tu mensaje creyendo que lo que sucede es que no lo valoras o que no te importan sus sentimientos o su amistad. Aprende. En el momento en el que tú pones límites y te das a respetar, tú te estás valorando. Y podrás explicarlo a tus amigos. Aquellos que no estén dispuestos a entender que estás poniendo límites y te das a respetar, probablemente no sean tan buenos amigos. La otra parte son los sentimientos de culpa. A veces nos sentimos culpables de decir no, culpables de hacer algo
que creemos que puede generarle un conflicto o un problema a los demás. La culpa, debes de saberlo bien, es el principio de la manipulación. Tú te das cuenta de que estás junto a un manipulador cuando no sabes por qué razón, pero empiezas a sentirte culpable. Y eso hace que quedes en el banquillo de los acusados. Y entonces solo te queda esperar a que el juez dictamine la sentencia. Culpable, apréndelo bien, es diferente a responsable. Yo me puedo sentir responsable y la responsabilidad es en presente. La culpa es una forma manipulativa que tiene que ver con las conductas que los demás pueden no aprobar y que me van a hacer sentir culpable. Yo me puedo hacer responsable de un no, de un límite, de un darme a respetar, de un decir, ¿sabes qué? Prefiero hacer otra cosa el día de hoy, y en ese momento estoy poniendo un límite que me va a ayudar a manejar las cosas diferente. A veces, cuando yo permito que los demás abusen y cuando yo termino por hacer lo que los demás quieren, yo espero una compensación. Y cuando los demás no manejan esa compensación, entonces probablemente me muevo al lugar de la víctima y desde ese lugar voy a manejar un enojo tal vez pasivo por el otro. Y entonces probablemente mi agresividad pasiva se manifieste a través de mis caras, el tono de voz, el poder ser agresivo o poder decir no al otro o ignorarlo y empiezo a utilizar toda una serie de conductas que terminan por moverme de la víctima que yo me sentía hacia el agresor y después la culpa me lleva nuevamente a la víctima y caigo en ese sistema de sumisión-agresión. Me someto, accedo, acepto las cosas, me siento víctima, luego me siento agredido y finalmente vuelvo a regresar a la postura de víctima. No sé cómo manejar esta parte y desde luego no sé cómo poner límites para poderme dar a respetar. El respeto a los demás debe ser un principio de vida, pero el darme a respetar es la forma en la que yo pongo límites para cuidar de mí, para poner límites a los que abusan o a los que toman ventaja de su posición. Si yo no sé manejar esto, quedo expuesto en la vida. Agradecemos desde luego a Adrián Antonio y a Carlos Velázquez que hacen este programa posible. Porque vale la pena tomar un respiro, esta es la reflexión del día. A veces creemos que el contacto con los demás implica siempre estar cuidando nuestra imagen. Si tú tratas de cuidar tu imagen, vas a perder lo más importante de ti, que es el ser. La autoestima tiene un principio fundamental que es la aceptación. Si tú no puedes aceptarte como eres, si estás continuamente criticándote y te exiges más, si tú crees que estás ahí para poder cumplir los caprichos o lo que los demás te piden, entonces es claro que te estás negando a ti. Si tú te niegas a ti, puedes estar seguro que lo que sucede es que te estás quedando sin nada. Y en ese momento, muy probablemente, te des cuenta de que al no tenerte a ti, no tienes nada que manejar en esta vida. Y así, hemos construido juntos otro capítulo más en este manual de vida. Yo soy José María Echegaray y te espero el próximo martes en esta, tu estación de radio. Te hemos acompañado cayendo la noche para llevarte a la reflexión de tu día. Este fue el Manual de Vida con el Dr. Echegaray. Te esperamos en nuestro siguiente programa con más temas sobre felicidad, amor, convivencia, miedos y cómo vencerlos. Cierra el día junto al Dr. Echegaray. Te esperamos en la próxima edición de Manual de Vida, solo por Éxtasis Digital.